que piensa que ha visto una cosa y después resulta que se confirma por todas las historias que le cuentan y tal. Eso es muy curioso, porque es que ese es el final de la novela. La novela termina así, con que esta va al sitio y tiene la sensación de que todo el mundo está vivo y que es el... entonces, no sé si es que el final era ese, lo rodaron y lo pusieron al principio. Eso sí es muy de matar a un ruiseñor, porque la sensación de que alguien vaya por un sitio y tiene la premonición de oír el tintineo, el tren que se acerca, las hojas voladas por el viento, en cambio el marido no nota nada. Porque ella sí tiene sensibilidad y predisposición para poder entender eso. El marido hay que empezar a hablar ya de... El marido es maravilloso. Pero es que por lo que dice Juan Miguel, es que evidentemente el guión es muy superior al guión, porque a mí me parece mucho más brillante esa idea al principio que al final. Claro. Al final es más tópico. Si recuerda una cosa que le han contado, pero es que tenga esa premonición sin habérsela contado, le da un misterio, le da una magia, y además que el marido, que es un personaje que queda definido en ese plano, que él no oye absolutamente nada, porque no tiene ninguna capacidad ni de imaginación ni de ensoñación, a mí me parece una idea muy brillante el cambiarlo al principio. Bueno, en realidad la novela termina, ya no voy a hablar más de la novela, la novela termina con un anexo con las recetas de Nini. Con todas las recetas hacer tomates verdecitos, incluso barbacoas exactamente. Yo quisiera decir una cosa que no tiene nada que ver con la novela ni con lo que estamos hablando, pero es que si no vamos a hacer como un cineforum a la antigua usanza. A mí no me parece tan pedestre como tú has insinuado, o tan artesana la puesta en escena de la película. A mí me parece que la puesta en escena... Yo no he dicho nunca que sea pedestre, ¿eh? Bueno, eso lo he dicho yo, pero lo que he entendido. Lo que he entendido. Yo creo que la puesta en escena de la película en algunos momentos es brillantísima. Inclusive te podría poner un ejemplo que creo que vas a firmar, que es los preparativos de la boda. Los preparativos de la boda están rodados en un solo plano, que eso recuerda a Matar a un ruiseñor, cuando la niña no quiere bajar, etcétera, etcétera. Está rodado en un solo plano desde que empiezan los platos encima de la mesa y los movimientos de los personajes dentro de ese plano, con la cámara moviéndose hacia un lado y hacia otro, siguiendo al personaje de la madre, no es tan fácil como tú me yo lo que he dicho al principio es que la película me parece que está hecha con un enorme oficio y una enorme profesionalidad, que yo jamás digo estos términos en plan peyorativo. Ojalá todos adquiriéramos esa categoría de oficio y profesionalidad. Lo que sí que reconozco es que me parece que de ideas brillantes de puesta en escena hay más de guión que de puesta en escena, porque la película está muy bien rodada, pero excelentemente bien rodada y excelentemente bien contada. Porque es una película muy difícil de contar y tiene un ritmo narrativo absolutamente que va creciendo, que va subiendo, que va creciendo en intensidad, en interés. Lo que ocurre es que yo reconozco que la firma esa del genio cinematográfico, del talento de los cineastas elegidos, yo aquí no lo acabo de ver más que en algún momento, como he dicho, en la escena esa primera de la muerte del joven adolescente, en algunos de los juegos de miradas de ellas dos, que son verdaderas declaraciones de amor, pero declaraciones, vamos, hay un juego de miradas en el juicio, cuando al final la Ruth confiesa que todo lo que ha pasado es porque es su mejor amiga y es una mujer que es su mejor amiga y nunca ha tenido... Ahí hay un juego de miradas de las dos que es de una enorme expresividad, pero sí que reconozco que hay otros momentos en que me parece que está muy bien rodada, que está muy bien hecha, que tiene mucho oficio, pero que le falta, en mi opinión, fíjate una cosa, y es lo complicado de esta película, que está trabajando o te está narrando en dos tiempos, es decir, el presente y el pasado. Y hay una cosa que es, es un poco como la prueba del 9 para este tipo de películas. Cuando te están contando la historia presente, la de la anciana y la de su nueva amiga, estás deseando que te sigan contando. De hecho, cuando te corta a los recuerdos, un poco te pilla de sorpresa y dices, hombre, me estaba gustando lo otro. Pero cuando estás en la narración pasada, cuando te está contando sus recuerdos, te pasa también lo mismo, es decir, no quieres que vuelva al presente. Las dos historias se cortan una a otra con tal maestría que siempre te deja con más ganas de seguir. Sí, claro, pero vamos a ver, es que pero de guión fundamental. No solo es eso, a mí me parece que esta película es una película que cuando pasen quizá 15 años, son de estas que nacen casi clásicas, es una película que ha nacido tiene de pie, ese tipo. Clásica, pero tú dices que está, y es verdad, contada en dos tiempos, y en muchos cambios de tono. O sea, que si tú vieras, entras en una sala de proyección o estás viendo la tele
y ves la escena de Kathy Bates cuando aquellas se meten con ella y ella coge el coche y les arranca y no sé qué, estás viendo una comedia americana de los años 90 perfectamente. Si estás asistiendo a una secuencia espléndida, como la muerte de ella, está al fondo, tenemos a Iggy al fondo, le está contando una vez más esa historia, ella vuelve, cuando vuelve ya muerto, ahí intercala el plano de su amiga negra y ella se abraza estoy viendo una película dramática, es una película dramática. Si estás viendo tonos como lo que decía Juan Miguel de la boda, estás viendo una película que rememora, una película sobre el pasado, una especie de investigación sobre el tiempo, sobre los años 30, una película de alguna manera costumbrista. Yo cuando digo habilidad lo digo en el mejor de los términos, es decir, la habilidad o el talento o la inteligencia es cómo se ha cogido esta película que está fraccionada en tiempos distintos, en épocas distintas y que se cuenta con tonos diferentes y que da un todo, y ese todo produce admiración porque produce sensibilidad, ternura. Claro, por eso es una película muy despertadora. No sé, a veces incluso un nudo en la garganta que lo tiene muchas veces esta película, y eso es muy difícil de hacer. Yo es que creo que la película tiene algo más que profesionalidad. Y tú dices, no hay ningún toque que yo diga un genio. Es que un genio yo realmente no he sabido verlo a la primera de cambio nunca, salvo en el caso de cuando vi Ordez de Dreyer, dije he visto otra cosa, nunca, jamás he conocido a un genio cuando me lo han presentado. Pero sí que hay mucha sensibilidad en la película. Por ejemplo, hay un plano, voy a decirte un plano que me ha venido a la cabeza cuando tú estabas hablando, por eso lo digo. Cuando ha muerto Ruth y Iggy se agacha para llorar, la negra entra en plano y se abraza a ella por la espalda. Eso es de una sensibilidad exquisita. En un solo plano ha resuelto todo el problema de la muerte, que por cierto en la novela no es así, porque la negra hace eutanasia con Ruth y la liquida. La novela es horrorosa. La novela es horripilar. Pero ya voy a deciros una cosa que se van a enfadar nosotros los editores, oye, de la novela. Es que tal como lo estás contando, es muy interesante de leer una vez que se ha visto la película. Bueno, ahí lo has arreglado. Es muy interesante. La ventaja que tienes no lo hubiera leído. Yo la leí una vez que había visto la película. Es que el guión está escrito en colaboración por la propia autora de la novela y no cabe duda que ha dado un paso adelante, vamos. Pero hay una cosa en la que yo no estoy muy de acuerdo. Es que a mí una de las partes de la película me gusta bastante más que la otra. Es decir, a mí la parte de las dos niñas, la parte del sur, de los negros, del Remember, todo eso me parece magistral. Sin embargo, la historia de Kathy Bates me parece que está muy bien solamente cuando habla con Jessica Tandy, pero no así la historia de su frustración matrimonial, que me parece que está en un tono completamente distinto, que no enlaza bien, que es un tono como y que me da la sensación que casi es como una imposición de Kathy Bates. Kathy Bates viene en los títulos de crédito la primera, encabezando los títulos, y Jessica Tandy viene la última. A mí me parece que Jessica Tandy le da una lección a Kathy Bates, probablemente no estáis de acuerdo, pero a mí me parece que la interpretación de la anciana es portentosa, y además está magníficamente doblada en la versión que hemos visto. Yo creo que es que una película no puede coger tantos temas como coge una novela. Y entonces, el tema de Evelyn, de su frustración, de cómo va esas clases, que es muchísimo más amplio. Si me permite, José Luis García, yo voy a leer un parrafito muy corto para que veáis quién era Evelyn. Bueno, para que la gente la lea. Para que veáis qué es lo que opinaba la autora de Evelyn. Evelyn de sí misma. De jovencita se había mantenido virgen para que no la llamasen putón. Se había casado para que no la llamasen solterona. Había fingido orgasmo para que no la llamasen frígida. Había tenido hijos para que no la llamasen estéril. No se había hecho feminista para que no dijesen que odiaba a los hombres ni le llamasen a ella tortillera. Y nunca se había sulfurado ni levantado la voz para que no la llamasen arpía. Tampoco esa historia, es muy buena traducción. Que opine, pero te iba a decir que empiezo a pensar que es cierto eso de que una imagen vale más que mil palabras, porque cualquier plano de Kathy Bates dice todo eso en un segundo. Y tampoco está muy bien traducido, ¿eh? No están bien elegidas las palabras. Pero no es solo eso. Él ha dicho, nos acaba de leer Juan Miguel un trozo de la novela. Eso está en la película sin que se diga. No,
Y hay una frase que dice Kathy Bates en la película, escrita por la autora, por su guionista, que dice: soy demasiado vieja para ser joven, demasiado joven para ser vieja. Vale más que todo eso. Esa es una frase maravillosa, pero maravillosa. Es una frase extraordinaria. En cualquier plano de Kathy Bates. No se puede entender esta película sin esa parte que tú has considerado que es a ti más es que te gusta el marido como a mí. No, me encanta el personaje del marido y de hecho tengo resaltado para mí la frase más graciosa.